Y quisiera mandarles también saludos de parte de mi familia y de parte de nuestra congregación allá en Apodaca a todos ustedes, sabiendo que cada vez que nosotros nos reunimos como creyentes y abrimos la palabra del Señor en donde quiera que estemos, aquí en nuestra ciudad o en cualquier parte del mundo en donde se reúnen los creyentes, ahí estamos como hermanos adorando al Señor y buscando servirle. Como mencionaba ahorita nuestro hermano, tengo el privilegio de estar casado, tengo dos hijos pequeños, un niño de 4 y un niño de 6 meses, y también desde hace 5 años pastoreando la iglesia allá en Apodaca, y es un gozo el poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, y agradezco la invitación y el privilegio de poder compartir con ustedes en esta mañana. Quisiera invitarles a abrir la Biblia en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 21, aunque nos vamos a centrar en los versículos 11 al 21, pero para tener todo el contexto, vamos a Juan capítulo 10 y voy a leer desde el primer versículo hasta el versículo 21, aunque estaremos centrándonos en el 11 al 21. Entonces, Juan 10, comenzando en el versículo 1, dice así la palabra de Dios, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu palabra, por tu misericordia para con nosotros al dárnosla. La palabra tuya, inspirada e inerrante para nosotros hoy. Tu perfecta voluntad, Señor. Podemos leerla, podemos escudriñarla, y ella nos escudriña a nosotros, Señor. La estudiamos, pero ella nos estudia, Señor, y abre nuestra alma, nuestro espíritu, coyunturas y tuétanos, porque entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y te rogamos que así sea en esta mañana. Para gloria tuya lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años se hizo un video viral que a lo mejor algunos de ustedes vieron por ahí.
estaban unos jóvenes y estaban en un lugar así como un poco montañoso, y enfrente de ellos había un redil con muchas ovejitas. Todas las ovejitas estaban dispersas. Entonces una de las personas que no se ve en el video, pero parece que era el guía de los jóvenes, pienso yo que era el líder de jóvenes o el pastor de los jóvenes, les dice: a ver, ¿quién quiere intentar llamar a las ovejas? Entonces pasa una señorita y empieza a pues tratar de hacer un ruido con la boca, ¿no?, para atraer a las ovejitas, y no le hacen caso. Pasa una segunda señorita, pasa una tercera, las ovejitas están como si nada. Y entonces sigue el pastor. Y el pastor empieza primero a hacer un sonido con su boca característico. Me imagino que las ovejas lo habían escuchado muchas veces. Y de una manera impresionante, primero empiezan a levantar la cabeza las ovejitas, y de repente se empiezan a venir todas. Pero son muchas, se empiezan a venir, y se escuchan a los jóvenes, ¿verdad?, que están impresionados por lo que están viendo. Y también el líder de jóvenes les dice: ¿no es eso increíble? Y entonces el pastor se brinca a la cerca, empieza a caminar, y todas las ovejitas van detrás de él. Y me recuerda que nuestro Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura nos dice que las ovejas escuchan la voz del pastor, lo oyen y lo siguen. Dice: mas al extraño no seguirán. En los primeros 10 versículos, que aunque el día de hoy no nos vamos a centrar en ellos, sino en el 11 al 21, en esos primeros 10 versículos, para tener el contexto, Jesús dice que Él es el pastor, que Él es la puerta del redil. Jesucristo empieza a hablar de una manera simbólica, metafórica, o como lo dice en el versículo 6, como una alegoría, en el sentido de que el Señor Jesucristo les está hablando por metáfora, pero está hablando acerca de sí mismo como el pastor, como la puerta, y también está advirtiendo sobre los falsos pastores y los falsos maestros que buscan más bien deshacerse, destruir y matar a las ovejas del redil de Dios. Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana, queridos hermanos, es en esta porción que vamos a estudiar, Jesús sigue hablando de esta manera simbólica, y vamos a aprender que Él es el buen pastor de las ovejas. Es un pasaje precioso en las Escrituras que nos enseña que Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas porque las conoce, e incluso es Jesucristo el que las junta. Entonces vamos a estar viendo en esta mañana, ya casi tarde, vamos a estar viendo características de el buen pastor. Y vamos a ver en específico 3 características del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver es que el buen pastor, punto número 1, da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Miren conmigo el versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Aunque en el versículo 6 se nos dice que Jesucristo está hablando por alegoría, de una manera metafórica, Cristo quiere que quede muy en claro de quién se trata este pastor. Dice: yo soy el buen pastor. De hecho, la palabra yo soy que vemos ahí en el versículo 11 está en un lenguaje enfático, porque está haciendo contraste con los ladrones y con los salteadores o bandidos, de los cuales habló en los primeros 10 versículos. Y me parece muy importante, queridos hermanos, que recordemos que este lenguaje de Dios como pastor era uno que se puede ver en el Antiguo Testamento. Es uno que habrían reconocido los judíos al escuchar a Jesucristo hablando de esto. Hay múltiples pasajes que hablan de Dios como pastor. Ahora no vayan ahí, se los voy a leer yo. Escuchen este primero. Salmo 80 del 1 al 3. Oh pastor de ovejas de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos al resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿O qué les parece el Salmo 103? Se los leo yo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero quizá el capítulo más famoso de todo el Antiguo Testamento es el Salmo 23, que comienza con estas hermosas palabras: Jehová es mi pastor. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo de cierta manera: ¿recuerdan ustedes esa imagen de Dios como pastor de Israel? Ese soy yo. Ese Jesús es Dios encarnado, pastoreando a su pueblo. Pero Jesús agrega una característica del buen pastor muy interesante, porque dice que su vida da por las ovejas. Y quiero que se pongan a pensar, queridos hermanos, cómo esta frase de que el buen pastor su vida da por las ovejas es solamente posible porque Dios el Hijo se ha encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque pensemos en esto: el Dios eterno, en esa esencia de quien Dios es, Él es inmortal. Dios es inmortal. ¿Cómo puede Dios dar su vida si Él es inmortal, si Él es eterno? La única manera era que Dios tomara forma humana. Y nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, se hace verdadero hombre, toma naturaleza humana y entonces puede cumplir con este pasaje de que no solamente es un buen pastor porque lo es, sino que además su vida da por las ovejas. Desde la eternidad pasada, el Dios Trino hizo un plan de redención en el cual Dios el Hijo tomaría carne para de esa manera morir como expiación y salvar a las ovejas del redil, de lo cual hablaremos en un momento más. Dice el versículo 12: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahora, en Juan capítulo 10 hay varios personajes que son como los villanos, ¿verdad? Están los ladrones, están los bandidos, y ahora tenemos aquí al asalariado. Se habla del asalariado, estaremos hablando del lobo también. Y asalariado, básicamente es sencillo saber a qué se refiere con un asalariado, porque el nombre explica a qué se refiere. Un asalariado es alguien que está a salario, es un jornalero, es un trabajador a sueldo, que no es el pastor de las ovejas. Porque en la antigüedad y sobre todo en la Judea del siglo I, pues muchas veces el pastor era una persona que era del mismo pueblo. Muchas veces, a veces si el pueblo era grande, juntaban las ovejas del pueblo bajo un mismo pastor. Si el pueblo era pequeño, pues era a lo mejor el único pastor del pueblo, pero ese era su labor, ese era su llamado, él era un pastor. Pero aquí hay un contraste con uno que no es pastor, es un asalariado y está ahí solamente ¿por qué? Por el dinero. Y aquí se refiere a alguien que está pensando en el beneficio monetario que puede recibir, en este caso de las ovejas. No es un verdadero pastor, no son suyas. Por eso, cuando viene el lobo, ¿qué hace? Huye. Porque ¿qué piensa el asalariado cuando viene el lobo? Dice: no me pagan lo suficiente para esto. Mi vida no vale lo que me estén pagando, me voy. Salgo corriendo. ¿Recuerdan ustedes cuando David está siendo llamado enfrente del rey Saúl y está teniendo esa conversación en donde, bueno, Goliat, y te vamos a poner la armadura, y algo que dice David es: yo me he enfrentado antes con animales feroces y los he derrotado, de manera que Goliat no va a ser diferente, lo voy a derrotar también. Eso quiere decir que David ya había puesto su vida en riesgo, por así decirlo, para enfrentarse a animales feroces. ¿Por qué? Porque David era un pastor. Es el mismo David que escribe el Salmo 23, Jehová es mi pastor. David sabía lo que significa ser un verdadero pastor, y David nos apunta al
último, final y perfecto buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí el lobo puede representar a Satanás o a una persona o una situación que busca destruir a las ovejas. Dice el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? La razón por la que el asalariado huye es porque él tiene intereses monetarios más bien y no se interesa en las ovejas. En contraste, el buen pastor da su vida por las ovejas. Quisiera invitarles a Efesios capítulo 5, ¿me acompañan? Vamos a Efesios 5, 25, por favor. Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5. Ok. Sí. Dale en el alámbrico. Efesios 5. 1, 2, 3. 1, 2. Perfecto. Gracias. Efesios 5, 25 al 27. Un pasaje hermoso. Y quiero que vean cómo Pablo está haciendo alusión a lo que el Señor Jesucristo también dijo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? El buen pastor da su vida, entrega su vida por las ovejas. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Cristo amó a las ovejas, a la iglesia, porque ¿qué es la iglesia sino las ovejas de Dios? Y se entregó por ella. Muchos de nosotros hemos tenido mascotas en casa. Quizá algunos de ustedes tengan alguna mascota en casa. Nosotros en este preciso momento no tenemos, pero ya estoy sintiendo la presión de mi hijo. Tiene 4 años y ya me dice que quiere un perrito y luego que una tortuga y que un pececito. Cualquier cosa, ¿verdad? Que ve, que quiere. Pero nosotros en nuestra casa tuvimos un perrito por muchos años, lo tuvimos unos 15 años y cuando el perrito murió fue una experiencia difícil para la familia, ¿verdad? Porque es casi como parte de tu familia en ciertos aspectos, ¿verdad? No en todos los aspectos, evidentemente. Y probablemente a lo mejor algunos de ustedes tengan o hayan tenido alguna mascota que hayan querido mucho. Pero yo quisiera hacerles una pregunta, y es retórica, así que la vamos a hacer en nuestra mente. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por una mascota? Yo creo que la gran mayoría de nosotros diríamos no. Es decir, sí estoy dispuesto, la quiero mucho, estoy dispuesto quizá a gastar dinero si necesito hacerlo para que se recupere, para llevarla al veterinario, pero dar mi vida, yo creo que todos los que somos papás diríamos, por supuesto que no, voy a dar mi vida por una mascota, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, y a lo mejor la mamá va a decir, por supuesto que no, tengo a mis hijos, ¿cómo voy a dar mi vida por la tortuguita? O por el gatito, o por el perrito, o lo que sea. Pero, hermanos, si yo les hiciera otra pregunta y les dijera, ¿estarías dispuesto, papá, a dar tu vida por tu hijo o por tu hija? ¿Ven cómo la cosa cambia? Inmediatamente, ¿qué piensan los papás? Claro. ¿Saben? Cuando nació mi hijo primogénito, me di cuenta que había descubierto una nueva dimensión del amor. De veras. Cuando lo tuve en mis brazos recién nacidos y un pensamiento se me cruzó por la cabeza, yo daría mi vida por este niño. Oye, pero ese niño ni siquiera se puede alimentar a sí mismo, todavía no está dando nada por la sociedad. Alguien a lo mejor diría, Manuel, ¿cómo que vas a dar tu vida? ¿Verdad? Por supuesto que no, o sea, tu vida vale más, no es cierto. ¿Verdad que no pensamos así? Queridos hermanos, Jesucristo, el Dios del universo, el perfecto pastor, da su vida por las
ovejas. No solamente está dispuesto a ello, porque yo les pregunté si estaban dispuestos, pero Jesucristo no es solamente la disposición de su corazón, sino que Él dio su vida. Esa es una realidad, este es un hecho histórico. Jesucristo dio su vida. Querido hermano, querida hermana, si tú has venido a Jesucristo en fe, Él entregó su vida por ti. Él derramó su sangre para perdonar tus pecados. De manera que ahorita que tuvimos la oración de confesión, la seguridad del perdón de pecados tiene su base, la obra del Cordero de Dios, inmolado por los pecados. De manera que si tú crees en Jesucristo, todos tus pecados quedan perdonados. Queridos hermanos, hemos visto la primera característica del buen pastor. Vamos a ver una segunda. La segunda característica del buen pastor, y ese va a ser nuestro segundo punto, es que conoce a las ovejas. El buen pastor conoce a las ovejas. Miren conmigo el versículo 14 y el 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo aquí está desarrollando algo que comenzó desde el versículo 3 y el versículo 4. Cristo conoce sus ovejas, las conoce por nombre, y las ovejas conocen la voz de su pastor. Pero miren qué impresionante cuál es la base del conocimiento íntimo que tiene Jesús y sus ovejas. La base de este conocimiento íntimo es el conocimiento íntimo entre el Padre y el Hijo. Así como el Padre y el Hijo se conocen con ese conocimiento perfecto que han gozado desde la eternidad pasada hasta la eternidad, como Padre, Hijo y Espíritu, así también es el conocimiento entre Jesús y sus verdaderas ovejas. ¿Sí ven esa conexión? Porque dice en el versículo 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Como tenemos ahí el versículo 15, el numerito medio atravesado, a veces no conectamos un versículo con el siguiente, pero dice, y las mías me conocen así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. De la misma manera que hay conocimiento entre Dios Padre y Dios Hijo, hay conocimiento entre Jesús y sus ovejas. Conoce Jesús también a sus ovejas, que puso su vida por ellas, las conoce bien. Hermanos, las ovejas son el pueblo de Dios. Y desde la eternidad pasada hay un conocimiento de Dios. Él conoce a sus ovejas de una manera que no podemos nosotros ni siquiera pensar. Y incluso el salmista dice, desde mi embrión vieron tus ojos. Y hermanos, Dios no empezó a conocerte cuando eras un embrión. Ahí no empezó Dios a decir, ok, este es Emmanuel. No, porque el Dios al que nosotros adoramos y servimos es un Dios omnisciente. Quiere decir que desde siempre, desde la eternidad pasada, Él te conoce. No hay nada en ti, no hay una sola molécula de tu cuerpo que Dios no conozca. Él te conoce. Y queridos hermanos, lo que nos está diciendo este pasaje es que este pueblo responde a la voz de Dios. Aquellas que son las ovejas del redil escuchan la voz del pastor y al extraño no seguirán, sino que responderán en fe e irán a su pastor. Hermanos, esto debe de causar en nosotros una tremenda alegría y seguridad al saber que nuestro Dios y nuestro pastor nos conoce. Jesús, el buen pastor de las ovejas, vino al mundo y vino con una misión específica. Él vino en una misión de rescate, y el rescate que Cristo hizo ahí en la cruz se cumple perfectamente, porque Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. No dijo, a ver si se consuma, en una de esas y lo logro. Él dice, consumado es. De manera que ponemos nuestra confianza en la cruz. La semana pasada
estaba hablando ahí en la congregación sobre la seguridad de salvación y dónde ponemos nuestra seguridad, en qué basamos la seguridad de nuestra alma. Y les recordaba a los hermanos que basamos la seguridad de nuestra alma en la obra expiatoria de Jesucristo. Es en Él en donde encontramos la seguridad. Y muchas veces cuando pasamos por crisis de fe, y a lo mejor has pasado por una crisis de fe, yo he pasado por crisis de fe, muchas veces cuando pasamos por crisis de fe es porque perdemos de vista a Jesús. Y veo mi situación, o veo mi pecado, o soy asediado por preguntas. ¿Y cuál es la respuesta cristiana cuando está siendo atacado por la duda? La fe. La fe. Miramos de nuevo a Jesucristo y decimos, tú lo has prometido. Tú prometiste salvarme y yo te creo. Yo creo a tu palabra. Tú eres el buen pastor. Tú diste tu vida por mí y yo te creo a ti. No sé cuántos de ustedes hayan visto algún personaje conocido, algún actor, algún político en alguna situación, en algún lugar en donde estaban. Yo me he encontrado con un par de personas que tampoco eran muy famosas, pero quizá un poco en su tiempo por lo menos. Pero recuerdo que hace algunos años, cuando estaba en la preparatoria, fui a un teatro y en ese teatro estaba de visita el que entonces era el presidente de la República. Y tampoco crean que yo estaba muy cerca, yo estaba allá en el balcón, ¿verdad? Y él cuando saludó, pues todo el mundo saludamos. Pero imagínense ustedes que después de esa experiencia yo vengo y les digo, ¿saben que yo conozco al presidente de la República? Bueno, si ustedes escucharan la historia dirían, a ver, o sea, ¿lo conoces? Sí, o sea, me saludó. Bueno, a mí y a otros 1000, ¿verdad? Que estaban ahí. Si fuéramos por la calle y me lo encontraría, no me detendría, no me diría, Emanuel, desde el teatro que no tiene ni la más remota idea de quién soy yo. Simplemente nos vimos a la distancia, pero él no tiene idea de quién soy, no sabe mi nombre, no sabe mi historia, no sabe mis luchas, absolutamente nada. Y muchas veces personas creen en el Señor Jesucristo, o a lo mejor tienen una relación de distancia con Dios, pero el que es hijo de Dios puede afirmar, Él me conoce. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes decir como Jesús, Padre nuestro. ¿Han escuchado cómo a veces la gente ora y dice, voy a orar al Dios ¿verdad? A la madre naturaleza, al destino impersonal? Pero el creyente no dice eso. No dice le voy a orar a un Dios. Dice, le voy a orar a mi Padre. Jesucristo conoce tu nombre. Es decir, Jesús sabe que yo me llamo Emanuel. Jesús lo sabe. Jesús sabe perfectamente quién soy yo. Jesús sabe el día en que fui convertido por su gracia y misericordia. Jesucristo sabe exactamente el día en que voy a dar mi último aliento. Él lo sabe. Él escribió mi libro hasta la última página. Y si tú eres de Cristo, también Él te conoce a ti. Así que el buen pastor da su vida por las ovejas. Segundo, el buen pastor conoce las ovejas. Vamos a ver una tercera cosa, tercera y última. Punto número 3, el buen pastor, punto 3, junta las ovejas, junta las ovejas. Estamos en Juan 10, vamos al 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, este versículo es crucial porque nos habla de la misión mundial de Jesús. Jesucristo no solamente vino hace 2000 años para salvar israelitas, y lo ha hecho porque ha salvado una gran multitud de judíos que creen en el Señor Jesucristo. Pero Él vino para proveer salvación, y todo aquel que cree, sin importar su raza, sin importar su etnia, sin importar su lenguaje, sin importar su edad o coeficiente intelectual, cuando una persona verdaderamente pone su fe en Jesucristo, esa persona es rescatada. Y la misión mundial del Señor Jesucristo
la vemos profetizada en el Antiguo Testamento. No es como que Dios un día dijo, se me hace que esto no va a funcionar, mejor que sí rescate a los gentiles. No, esto siempre ha sido el plan de Dios. Por ejemplo, vamos a Isaías 49, si me acompañan se los agradezco, porque este es un pasaje que me gusta mucho y es crucial para hablar de la misión mundial de Jesús. Isaías 49, 5 y 6. Isaías 49, 5 y 6. Aquí, hermanos, en Isaías 49, del 5 al 6, está hablando sobre lo que se llama el siervo sufriente de Jehová, que es un pasaje mesiánico, está hablando de Jesús. Y dice el 49:5, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, miren esto, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El apóstol Pablo dice allá en Gálatas que Dios le había dado la buena nueva a Abraham cuando le dijo que en él serían benditas todas las naciones. ¿Qué era esa buena nueva? Que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Así que ¿quiénes son, regresando a Juan 10:16, quiénes son las ovejas que no son de este redil, pero que debe traer y oirán su voz? ¿Verdad? Fíjense la seguridad con la que habla Jesús. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Oirán mi voz. Pues ¿quiénes son? Pues son los gentiles, hermanos, somos nosotros. Y cuando hablamos de los gentiles, o cuando el Nuevo Testamento usa la palabra gentil, no la usa en el contexto de una persona que es muy gentil, un caballero, este es un gentil. No, se refiere a los que no son judíos, los llama gentiles, a veces les llama griegos por el lenguaje común de aquel tiempo. Pero miren cuidadosamente que Jesús no está diciendo, bueno, voy a traer a estos otros, de este otro rebaño, porque quiero tener dos rebaños, ¿verdad? Quiero tener el rebaño de los judíos por aquí, tengo el rebaño de los mexicanos por acá, allá va a estar el rebaño de los africanos, y voy a tener un montón de rebaños. No, ¿qué es lo que está tratando de hacer Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Y qué hará Dios? Habrá un rebaño y un pastor. O sea, Él está juntando, ¿verdad? Está haciendo este gran rebaño. Y lo vemos esto en las Escrituras. Y aunque no vamos a estudiarlo el día de hoy, pero si están tomando apuntes, allá en Efesios 2, del 11 al 22, el apóstol Pablo dice, ustedes antes eran ajenos a los pactos y a la promesa, no eran ciudadanos, no eran parte, pero por medio de Jesucristo ustedes han sido hechos cercanos, ¿verdad? Porque Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, tumbando esa pared intermedia que nos era contraria, ¿verdad? Y entonces nos ha reconciliado por medio del Señor Jesucristo. De manera que la iglesia es el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. Y en la iglesia hay mexicanos, y hay israelitas, y hay norteamericanos, y de todas las etnias del mundo Dios está haciendo este rebaño hermoso. Pablo dice en Colosenses 1 que este era un misterio en el Antiguo Testamento que ha sido revelado a los apóstoles, la realidad del misterio de la iglesia, del pueblo de Dios por medio de Jesucristo reconciliado. ¿Y cómo es que Cristo está logrando hacer esto? ¿Cómo puede Cristo tumbar esta pared? Estaba hoy en la mañana en nuestra congregación, está predicando un hermano en Cristo, y antes de predicar me envió su bosquejo para que lo leyera y le diera algunos comentarios. Y me acuerdo de su bosquejo, que dio una ilustración, que cuando él había ido a Nueva York, específicamente a Brooklyn, si mal no recuerdo, entraron al barrio judío, donde estaban los judíos ortodoxos, y dice, y nos sentimos muy rechazados porque no nos hablaban, nos hacían a un lado. Y después tuvimos una conversación y le dije, bueno, una de las razones es porque muchas veces gente va ahí
y los ve a ellos raros, o sea, como estas personas. Entonces se ha creado cierta animosidad en algunos sectores. Entonces lo que decía él es, me puedo imaginar cómo ha de haber sido en el siglo I, en donde había esa barrera, decían, tú eres gentil, tú vete para allá. De hecho, en el templo, ¿verdad?, el atrio de los gentiles, había una pared. Si tú eras gentil no podías cruzarla. De hecho se encontró ahí una inscripción, hace no mucho tiempo, la encontraron los arqueólogos, que decía, si eres gentil y te cruzas, te vas a morir, y va a ser tu culpa. Es tu culpa por haberte cruzado, tú no puedes cruzarte. Entonces en el templo había varias barreras, estaba el atrio de los gentiles, hasta ahí llegaban los gentiles. Luego estaba el atrio de las mujeres, hasta ahí llegaban las mujeres. Luego estaba el atrio de los hombres, hasta ahí llegaban los hombres. Luego nada más podían pasar los que fueran levitas, luego los que fueran sacerdotes y luego solo el sumo sacerdote. Una vez al año. Barrera tras barrera, tras barrera, tras barrera, para poder llegar al lugar santísimo. ¿Y qué hace Cristo? Se rompe, se rasga el velo y ahora tenemos acceso hacia él. Dice el versículo 17 y 18 de Juan 10. Así es como Cristo lo puede hacer. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús cumple el mandamiento del Padre Celestial al poner su vida por las ovejas. Cristo hace esto voluntariamente y por amor, y dice que Él tiene el poder tanto de darla como para volverla a tomar, una referencia a la resurrección. Ni siquiera la muerte de Jesús se sale del plan de Dios. Y hay muchos versículos que nos hablan de la obra de Jesús en la cruz. Jesús da su vida, dice este pasaje, por las ovejas, porque por medio de dar su vida nos trae la salvación. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice también en ese pasaje, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso es Isaías 53, 10. Entonces Jesús es el buen pastor que como Él es el buen pastor, pero Él también es la oveja y cordero de Dios. Es sacrificado por nuestros pecados para darnos la vida eterna y hacer un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Si ustedes recuerdan, en el último libro de la Biblia, allá en Apocalipsis capítulo 5, Juan está viendo una visión del trono y de los 4 seres vivientes, en donde hay un cordero como inmolado en medio. Este cordero toma el libro del que estaba sentado en el trono, y entonces los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del cordero. Y dice la escritura en Apocalipsis 5, 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, Cristo junta a las ovejas por medio de su sacrificio en la cruz. Su sacrificio es aquello que hace posible esto. Porque por medio de la expiación, y la expiación quiere decir que la muerte de Jesucristo cubre nuestros pecados. Cubre nuestros pecados. Terminemos en Juan 10, 19 al 21. Con eso vamos a terminar. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hermanos, por supuesto que lo sucedido causa de nuevo división entre los judíos. Por supuesto que cuando uno estudia el Evangelio según San Juan, hay muchos frecuentes malentendidos en el libro de Juan, en donde Jesucristo dice algo y le entienden
le entienden mal. Y empieza a haber una animosidad muy fuerte entre el Señor Jesucristo y los judíos, sobre todo los judíos religiosos que querían rechazarlo y finalmente lo matarían. Pero lo que no pueden hacer es ignorar que delante de ellos tienen a uno que tiene el poder para abrir ojos a los ciegos, como lo había hecho un capítulo 2 antes, pero que Él puede abrir los ojos a los ciegos tanto físicos como espirituales, y que daba evidencia una y otra vez de que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Hace algunos años leí una nota que me impactó mucho. Aunque leí esa nota hace a lo mejor unos 10 años, casi cada año leo una nota similar en el periódico o en algún otro lugar. En este caso, la situación fue de un padre que al ver a su hijo caer a una fosa, se lanzó para rescatar a su hijo. Y lo rescató, pero en el proceso murió el padre. Y lo digo porque he leído notas similares de padres que están dispuestos, y no solamente están dispuestos a dar su vida por sus hijos, sino que efectivamente dan su vida por sus hijos, porque eso demuestra un gran amor. Pero recordemos, hermanos, que Jesús dijo que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dio su vida por nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos, lo voy a parafrasear, dice, bueno, puedo imaginarme que alguien muera por alguien que parece ser bueno, digamos. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas, porque las conoce perfectamente bien y porque las junta por medio de su poderosa voz, por medio de la predicación del Evangelio, tanto así que hasta el día de hoy, en este lugar en donde estamos reunidos, somos testimonio del poder de Jesucristo, que unos 2000 años después, en otro continente, estamos adorando a Jesucristo como ovejas de su prado, y anhelamos aquel día del cual vemos en Apocalipsis, en donde toda la iglesia reunida, ese millar y millares de personas de todo tribu, pueblo, lengua y nación, nos reunamos para cantar juntos al Cordero y que digamos, digno es el Cordero que fue inmolado. Él es digno. Querido hermano, querido amigo, escucha la voz de Jesús si no has puesto tu fe en Él. Escucha la voz de Jesucristo y ven a Cristo en fe. Ven a Cristo en arrepentimiento. Y si tú eres ya un hijo de Dios, regocígate en esta mañana, porque tienes un gran pastor que te conoce. Vamos a orar. Señor, dice tu palabra que somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Pero tu palabra deja en claro que no somos ovejas porque merezcamos en nosotros mismos, sino que somos ovejas porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Desde la eternidad nos has conocido y tú, Señor, en tu tiempo y por tu misericordia nos has rescatado. Y estás formando un pueblo en todo el mundo, en los rincones de este planeta, hasta en los rincones más remotos, hasta en los lugares que no esperamos, hasta con las personas que nunca imaginaríamos. Pero tú estás haciendo una gran obra, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor. Esa misma palabra que resucitó a Lázaro, esa poderosa voz de aquel que es la palabra, por cuya palabra fue creado el universo, la sabiduría misma de Dios. Por esa misma palabra seguimos siendo regenerados hasta hoy, Padre. Tú nos transformas, tú nos quitas el velo y nos das la capacidad de correr a tus pies, Señor,
y clamar a ti por misericordia para nuestra alma. Y lo más hermoso es que tú la das, porque todo lo que el Padre le da al Hijo vendrá a Él, y el que va al Hijo, Él no le echa fuera. Creemos en esa promesa del Evangelio en esta tarde, Señor, y lo decimos por el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por la invitación. Es un gusto el haber estado con ustedes y que Dios les bendiga. Gracias.